La negociación de los presupuestos generales del Estado se ha convertido en el tema central de la crónica política. El hecho de que Inés Arrimadas haya mostrado su predisposición a apoyarlos en caso de que sean razonables ha despertado serios recelos entre los socios habituales del Gobierno. En Podemos se consideraban incompatibles con Ciudadanos, pero han tenido que tragarse su orgullo para no perder protagonismo en el seno del Ejecutivo. Quienes mantienen una mayor firmeza son los de Esquerra Republicana, que dicen que no están dispuestos a votar lo mismo que ese partido que gobierna en algunos lugares con el Partido Popular y el apoyo de Vox. Veremos lo que ocurre al final, porque seguramente a base de hacer concesiones es fácil conseguir doblegar ese voto. Y en eso de hacer concesiones da la impresión de que Pedro Sánchez es todo un experto. Nos ocuparemos de este asunto y también de la obsesión que tiene este gobierno por el guerracivilismo y la memoria histórica. El mes pasado, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, revocó una orden de la Fiscalía que impedía a la justicia argentina meterse en territorio español para investigar presuntos crímenes del franquismo. Bien, al revocar esa orden ha permitido que la juez argentina María Servini, que es algo así como el alter ego bonaerense del juez Garzón español, pueda haber citado para declarar a Rodolfo Martín Villa argumentando que pudo estar relacionado con esos crímenes durante el franquismo. La verdad es que se trata, en todo caso, de actuaciones llevadas a cabo por españoles contra españoles en territorio español, con lo cual no parece que haya jurisdicción alguna para la justicia argentina. Pero bueno, ya saben cuál es la obsesión por este tipo de temas y, por tanto, también estaremos muy atentos a lo que ocurra. Y un asunto más. ¿Se acuerdan ustedes de cuando Vox entró en el Parlamento de Andalucía? En ese momento, Pablo Iglesias hizo un llamamiento antifascista. Al parecer, tiene que haber dado buen resultado porque desde entonces hasta ahora se multiplican las agresiones contra los diputados y los políticos de esta formación. Ayer mismo, en Barcelona, 2 de sus diputados tuvieron que refugiarse en un hotel ante el ataque indiscriminado de un grupo de salvajes de extrema izquierda. Son asuntos de los que nos intocables aquí en Madrid, en el canal 48 de la TDT. Sí, ya en el canal 48. Todavía se nos ve en el 57, y este seguirá todavía vigente hasta dentro de unos días, hasta el 9 de septiembre. Pero vayan ya resintonizando sus televisores, puesto que en Madrid se nos ve en el canal 48. Como saben, se trata de la reordenación del segundo dividendo digital. En Aragón se nos sigue viendo a través de la 8 de Zaragoza, en la Comunidad Valenciana de la 12 Mediterráneo, en Tenerife a través de Canal 10 Televisión, en Sevilla a través de Canal 12 y en Galicia a través de Hermes Televisión. De todos modos, desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, pueden sintonizar con nosotros a través de Internet. Cuentan para ello con 2 diferentes direcciones, el distrito.es y distritotv.es. Siempre nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Distrito TV, y en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, cuentan para ello con el teléfono 669 72 86 73. Dicho esto, y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la Mesa de los Intocables, nos acompaña don Ricardo Chamorro. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Encantado de estar con vosotros. ¿Qué tal ha ido ese extraño verano del 22, pues año 2020? Extraño. Extraño, ¿verdad? Muy complicado. Fran Trejo, también con nosotros. Buenas noches. ¿Qué tal, don Javier? Buenas noches. También, ¿buen verano? Bueno, corto y en función raro de los hechos. Bueno. Y acontecimientos. Y don César Sinde, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. ¿También disfrutando de esos días? Sí, he estado entre Canarias y Doñana, como Pedro Sánchez, a cuerpo rey, o sea que muy bien. Bueno, pues que no falte de nada, nos alegramos. De inmediato entramos en materia, pero antes una pregunta. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con los virus y las bacterias, llama ahora mismo al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días sin ningún tipo de compromiso. Ya sabes, cuídate y cuida de tu familia, alejándoles de los virus y las bacterias, llamando al 900-730-122. Pedro Sánchez sigue buscando apoyos para poder sacar adelante sus presupuestos generales del Estado. Hoy se ha reunido con sus socios nacionalistas. Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana, se lo ha puesto difícil. Le ha dicho que su partido es incompatible con Ciudadanos, una formación que gobierna en algunos sitios con el PP y el apoyo de Vox. De momento, no confirman su apoyo a las cuentas, aunque es de esperar que haya todavía una larga negociación por delante. Ha dicho que el Gobierno tiene que elegir entre ellos o Ciudadanos.
y estamos hablando de dos partidos de izquierdas o supuestamente de izquierdas que gobiernan este país, que pacten con un partido de derechas políticas para salir de la mayor crisis económica, social y sanitaria de nuestra historia reciente, me parece que es bastante sencillo de entender que no se entiende. Arrimadas, repito, dice constantemente que no quiere que estos presupuestos se negocien con Iglesias, con Rufián, con la izquierda en definitiva, ¿no? Tenga la bandera que tenga. Bueno, sería bueno que estos presupuestos sobre todo no se pactaran con el IBEX o con aquellos que ya ganaron en contra de la gente el año 2008. Por parte del PNV ha sido Aitor Esteban quien se ha reunido con Sánchez. Los nacionalistas vascos, que apoyaron los presupuestos de Rajoy pero luego le traicionaron en la moción de censura, están dispuestos a votar a favor de estas cuentas, pero seguro que exigirán también sus contrapartidas. Hay que reconocer que la negociación de los presupuestos generales del Estado está recolocando las piezas en el tablero político español. Inés Arrimadas ha dado un paso al frente, consciente de que Ciudadanos se está diluyendo y trata de encontrar un espacio para su partido. Está dispuesta a dialogar con el Gobierno y apoyar sus cuentas si estas, dice, son sensatas y moderadas. Van a ser unos presupuestos mucho más moderados, mucho más sensatos y mucho mejores para España que si al final se los repartieran, insisto, pues Iglesias con Rufián y Otegi. La verdad es que el PP de Pablo Casado ha encontrado un menor resquicio para el diálogo. Aseguró haber ido a Moncloa con ánimo constructivo, pero Sánchez no le explicó nada acerca de los presupuestos y añadió que es imposible apoyarlos si en ellos interviene Podemos. Que aunque no podemos apoyar estos presupuestos, insisto, por razones no por culpa del Partido Popular, sino por razones de falta de información de quién los está haciendo y de con quién los quieren negociar, sí que le hemos dicho que hay que mandar un mensaje fuerte a la Unión Europea, y es que el Partido Popular aceptaría pactar, debatir en las Cortes el plan de resiliencia y de recuperación para la Unión Europea, clave para la recepción de los fondos, y el plan de cumplimiento de las recomendaciones del semestre europeo. Desde el Gobierno arremeten contra Pablo Casado. La ministra portavoz dice que es decepcionante que el líder del PP les dé la espalda y Pablo Iglesias le acusa de deriva antidemocrática. Decepcionante porque nuevamente el señor Casado ha dado la espalda al diálogo. Yo diría que hemos encontrado al mismo Casado de hace 2 años. Sigue instalado en el frentismo, en la confrontación, en el no es no. En este momento de urgencia nacional, de emergencia nacional, no se puede poner de perfil. Revela una deriva antidemocrática que está siguiendo desde hace un tiempo el Partido Popular, que considera que algunas formaciones políticas no tendríamos que existir. Casado sí encontró predisposición para negociar algunos otros aspectos, como por ejemplo la creación de una agencia para la recuperación y un pacto de Estado para la sanidad. Pero no hay acuerdo ni para renovar las instituciones, como el Consejo General del Poder Judicial, ni para sacar adelante las cuentas. Tenemos comunicación con Daniel Dacalle, economista jefe de Tresis. Don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, la ley de presupuestos es sin lugar a dudas la más importante para un gobierno en una legislatura. ¿Cómo cree usted que el Ejecutivo va a poder sacar adelante sus cuentas? Es muy difícil. La primera razón por la que es muy difícil es porque ya tenemos la evidencia de que la propuesta de presupuestos que se envió a la Comisión Europea el año pasado fue rechazada. Bruselas, la Comisión Europea, nos envió una carta en la que decía claramente que el aumento de gasto era muy superior a lo recomendado por la Comisión Europea y pedía que se revisasen esos presupuestos. El Gobierno ha aprovechado que ha pasado la crisis del COVID y no sabemos nada de la revisión de esos presupuestos. Tampoco sabemos nada de sus estimaciones de crecimiento del Producto Interior Bruto, de sus estimaciones de ingresos y, por lo tanto, de lo que se está hablando ahora mismo, literalmente, es de titulares demagógicos. No existe ningún cuadro macroeconómico serio que se parezca en lo más mínimo a las estimaciones de que tiene la OCDE, la Comisión Europea, el propio Banco Mundial o tantos otros analistas independientes sobre la caída del Producto Interior Bruto de España.
no han revisado todavía cuál va a ser el déficit del año 2020. Y están hablando de un presupuesto en el que sus socios quieren muchísimo más gasto cuando no se va a poder llevar a cabo, en la que no tienen la más mínima estimación realista de ingresos fiscales y además en el que lo que van a negociar literalmente son un reparto de unos dispendios, de unos gastos que claramente no van a poder llevar a cabo. Esto no es una cuestión de acuerdos entre Podemos, Esquerra Republicana o este tipo de titulares que hemos escuchado una y otra vez por parte de los partidos sobre lo que exigen, si la realidad es que estos presupuestos, tal y como se están planteando, van a ser rechazados por Bruselas. ¿Qué le parece a usted la propuesta de Pablo Casado para la creación de una agencia para la reconstrucción que supervise el reparto de los 140.000 millones de la Comisión Europea? Hombre, lo que es completamente lógico. Es completamente lógico que haya una entidad independiente formada por profesionales independientes que supervise la presentación de proyectos y el reparto de ese dinero, porque si no, a lo que nos arriesgamos es a lo que ya está alertando la ministra de Finanzas de Suecia, los ministros de Holanda y de Alemania, que es a que no recibamos ni una fracción de ese dinero que nos están repitiendo constantemente como si fuese una especie de panacea o de maná venido del cielo, y que se necesita invertir en proyectos que van a ir fundamentalmente al sector privado y fundamentalmente para fortalecer la competitividad de España. También parece razonable lo de un gran pacto de Estado para la sanidad, algo similar a lo que sería el Pacto de Toledo, ¿no? Bueno, un pacto para la sanidad es algo absolutamente lógico. No podemos tener un país en el que todo el mundo tiene competencias y nadie es responsable. Tenemos el gobierno con mayor número de ministros y menor número de asesores, pero nunca es responsable de nada. Entonces, lo que tenemos que tener es un pacto en el que las coordenadas que se dan a las comunidades autónomas, en el que el reparto también de los recursos para la sanidad, etcétera, se hagan de manera en la que se retire de la aleatoriedad política todas estas decisiones que son tan importantes para un país como es el nuestro. Pablo Casado ha pedido bajada de impuestos, mejora de la liquidez, flexibilidad laboral en empresas y autónomos, reducción de burocracia y gasto público y que se prolonguen los ERTEs hasta fin de año y, en el caso de los vinculados al turismo, hasta la próxima temporada. También parecen peticiones razonables que parece que no encontraron respuesta por parte de Pedro Sánchez. Y nadie lo entiende. Y nadie lo entiende porque a la vez, y nos vuelve a mostrar cuál es la verdadera actitud del gobierno. La actitud del gobierno es estar todo el rato utilizando esas palabras melifluas de unidad y de diálogo y todo eso, y luego poner todas las cortapisas y todas las imposibilidades a cualquier tipo de acuerdo. Nadie entre los agentes económicos, empresarios, autónomos, nadie puede estar en contra de estas ideas y de estos elementos fundamentales para un presupuesto de crecimiento, que es lo que nos está pidiendo Bruselas. Lo que nos está pidiendo Bruselas es presentar un presupuesto que, además de controlar el gasto, sea orientado hacia el crecimiento y el empleo. Curiosamente, lo rechazan de plano. Pues veremos cómo termina esta negociación de presupuestos y si nos enteramos exactamente de qué es lo que están proponiendo. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muy buenas noches, gracias. Muy buenas noches. Señor Trejo, ¿qué le parece? Hombre, pues yo creo que tenemos más de lo mismo, ¿no? Yo creo que tenemos un presidente del gobierno que lo que está buscando es el titular. Está buscando el permanecer en los medios de comunicación durante todos y cada uno de los días, porque claro, ya lo intentó la semana pasada, pero Messi le aguó la fiesta. Es decir, Messi le copó todos los titulares de la prensa, ¿no? Dicho lo cual, el tema de las reuniones a las que estamos asistiendo estos días, yo creo que el lugar donde se tendrían que celebrar sería en el Congreso de los Diputados y no en Moncloa, porque los presupuestos generales del Estado los tiene que aprobar las Cortes y es el lugar donde se tienen que negociar, desde mi punto de vista. Pero claro, no nos sirve de nada porque los presupuestos prácticamente ya los tiene negociado, prácticamente los tiene cerrado con Ciudadanos, que es lo que han estado haciendo a lo largo de este verano, ¿no? Ciudadanos que, claro,
que con este acuerdo y apoyo a un gobierno comunista y corrupto, un gobierno corrupto porque uno de los dos partidos que componen el gobierno está imputado por presunta financiación ilegal, lo está apoyando, cosa contraria que hizo con el gobierno, por ejemplo, de Mariano Rajoy, ¿no? Que aun cuando no había ni sentencia firme, pues le hizo caer, ¿no? Entonces, Sánchez lo que está haciendo es tratar de torear a la oposición y ganar tiempo no sé a qué, porque al final los ERTEs como no se pueden prorrogar. Es decir, no se pueden prorrogar hasta final de diciembre, como pedía Pablo Casado. Según el Estatuto de los Trabajadores, los ERTEs, los expedientes de regulación de temporal de empleo solamente sirven para 6 meses, con lo cual habría que buscar otra denominación para poder prorrogar esos ERTEs. Pero claro, es que la prórroga de los ERTEs que quieren hacer esta gente es del 50% de la base de cotización de las personas que están adscritas al ERTE, ¿no? Con lo cual es pan para hoy, hambre para mañana, es lo más parecido a Venezuela, ¿no? Pero claro, aquí entramos en el tira y afloja entre unos y otros, porque al final, ¿qué es Ciudadanos? Ciudadanos no es más que la muleta de Sánchez para poner firme a todos y cada uno de los socios de gobierno, a todos y cada uno de los que le apoyaron en su momento para conseguir la mayoría de Frankenstein. Con Podemos lo utiliza y le dices, oye, o Ciudadanos o tú o yo, porque además Iglesias está en la picota. Iglesias, a partir del día 9, que empiezan las declaraciones de Manuel Calvente sobre la tarjeta, el caso Dina, y luego el día 15 la segunda letrada que expulsaron y demás, las tiene crudas. Es decir, yo no sé lo que nos va a aguantar en el gobierno Iglesias. Entonces, claro, se tiene que buscar otros apoyos. Lo que pasa es que apoyos ¿a costa de qué? ¿Y qué es lo que vaya a llevar a Bruselas, ¿no? Porque, como bien decía Daniel Lacalle, es que no sabemos cuáles son las directrices de los presupuestos generales que persigue Sánchez. Podemos intuirlas, porque ya sabemos que toda su política y toda su mentira está basada en un falso escudo social. Tan falso es que lo que prometieron de salario mínimo, el salario mínimo de inserción, no han sido capaz de darlo más que a 6.000 personas. Y querían darlo a 200.000 personas en el primer año, con lo cual escudo social es mucho de boquilla, porque claro, Morenito de Moncloa lo que busca es su propia foto. Don César. Varias cosas, suscribo lo que ha dicho Fran, pero en primer lugar, a mí me llama mucho la atención que Montero carga de esa forma, la señora Montero, la ministra de Hacienda, carga de esa forma tan vehemente contra Pablo Casado por no apoyar los presupuestos, le acusa de deslealtad y de no arrimar el hombro, y olvida varias cosas. En primer lugar, un tal Rufián de Esquerra Republicana de Cataluña también dice que no va a apoyar los presupuestos si no carga la señora Montero contra él y no le acusa de no arrimar el hombro y no le acusa de deslealtad. Eso en primer lugar. En segundo lugar, a mí me resulta tremendamente cansino que el Gobierno de la Nación equipare apoyar sus desquiciados objetivos ideológicos aprovechando el coronavirus con la conveniencia de tener unos presupuestos sensatos y que realmente sirvan para solucionar la situación que tenemos, que es que de eso se trata. Es que tener que recordar cosas tan obvias da mucha vergüenza, como digo muy a menudo, ¿no? Pero con este gobierno es necesario. Los presupuestos que podría perpetrar este gobierno socialcomunistas no serían útiles para mejorar la situación y para que la economía española dejase de desangrarse y empezase a cerrar la herida y empezar a recuperarse, lo diré bien. No, serían todo lo contrario. Pero es que, por otro lado, también hay que recordar una cosa, es que ya el 81% del presupuesto, antes de aprobarse los del año que viene, ya está comprometido. Porque aquí nadie está hablando de hacer un presupuesto cero donde todas las partidas de gasto comprometidas en presupuestos anteriores se revisen. Y de esa manera, ¿qué ocurre? Pues que prácticamente tenemos 359.000 millones de euros de gasto que ya hay que mantener el próximo año. Llevamos 2 años, por cierto, con presupuestos prorrogados de Montoro. Y Pedro Sánchez, los de 2018, que fueron los últimos que hizo el Partido Popular, Pedro Sánchez no los apoyó. Entonces, ¿qué pasa? Pedro Sánchez sí podía ser desleal, pero Casado no puede ser desleal. Eso en función de quién estemos hablando, aplicamos una argumentación de geometría variable, ¿no? Pero es que uno se va a las grandes cifras, a las grandes partidas presupuestarias, donde están incluidas, evidentemente, las paridas presupuestarias de este gobierno, como no puede ser de otra manera, pero en las grandes cifras, ¿cuáles son? Que en prestaciones sociales, pensiones más desempleo, hay que mantener al menos 196.000 millones de euros. Eso hay que hacerlo. Claro, pero además cuentan con 1 millón más de parados dentro del mes.
yo hablo grosso modo de los presupuestos de 2019 que tendrán que ser corregidos y actualizados con la situación económica generada por el coronavirus, pero como mínimo hay 196.000 millones de gasto ya comprometido en pensiones y desempleo que se aumentará en función de lo que incremente el desempleo y del mantenimiento de los ERTEs, por supuesto. Los sueldos públicos son 134.000 millones. Eso digo yo que también habrá que mantenerlo porque el gobierno socialcomunista no se plantea reducir un montón de puestos que hay en las diferentes escalas de la administración pública que son, para entendernos, amiguetes colocados, pero que no son puestos útiles en realización de servicios o en prestación de servicios a los ciudadanos, que de eso es de lo que se trata la función pública. De intereses de la deuda, el año pasado pagamos 28.000 millones, este año supongo que también habrá que pagarlos. No en vano también la previsión de endeudamiento que hace el Banco de España para el año que viene será de pedir otros 130.000 millones, el Tesoro Público que salga a los mercados a pedir 130.000 millones de deuda cuando ya tenemos un 110% de PIB de deuda, que esas son las cifras reales. Y luego, a no ser que no quieran mantener las llamadas transferencias en especie, que son 32.700 millones, en base a subvenciones al alquiler de vivienda, gastos en sanidad y gastos que haya que afrontar adicionales en educación por la pandemia del coronavirus. Por tanto, el 81% del presupuesto está comprometido. De lo único con lo que van a poder pastelear Pedro Sánchez junto con las demás fuerzas políticas va a ser cómo repartir o cómo despilfarrar, mejor dicho, el dinero que llegue desde Bruselas y además intentando dar a Bruselas gato por liebre de que no se note para seguir despilfarrando en muchas cosas que se va a seguir gastando el dinero en eso. Por ejemplo, el ministerio de la señora Montero, que se dedica además a enviar requerimientos a las empresas porque no cumplen sus cánones ideológicos. Están las empresas como están para encima tener que recibir cartas del Ministerio de Igualdad de la señora Montero donde les dan regañinas o donde incluso les dicen que van a remitir el caso incluso a la Fiscalía o a otras instituciones públicas, a ver si es que encima les cae una multa, porque hacen cosas que ideológicamente a la señora Montero no le gustan. Señor Chamorro. Bueno, vamos a ver, yo no espero mucho tampoco, evidentemente, de estos presupuestos. Lo que está claro es que la actitud de Ciudadanos es absolutamente servil, sabiendo que estamos ante un gobierno socialcomunista, como decís, gobernado con PSOE y Podemos, que se muestre tan benévolos en relación a los presupuestos cuando realmente está prácticamente todo comprometido, y los socios de gobierno, es un gobierno Frankenstein, no entendemos muy bien cuál es esta actitud. Yo creo que también lo previsible sería que el Partido Popular, independientemente ahora que estén escenificando esta situación, tienda la mano al Partido Socialista, porque al fin y al cabo en Europa votan conjuntamente el Partido Socialista, el Partido Popular y los liberales, que son Ciudadanos, y yo no sé si están buscando, digamos, una escenificación y luego, como estamos en una fase previa, lleguen a determinados acuerdos en el caso de que efectivamente la evolución de la judicialización de este hombre, de Pablo Iglesias, al final haga que haya una crisis de gobierno y que efectivamente se utilice a Ciudadanos para luego una posible abstención del Partido Popular. A mí no me extrañaría absolutamente nada. Es realmente vergonzoso que la tercera fuerza parlamentaria, el grupo parlamentario de Vox, no ha sido llamado a estas conversaciones. Es algo que hay que decir, porque efectivamente una persona que se está reuniendo con gente como Esquerra Republicana, un partido claramente golpista y secesionista, o con el PNV o con Ciudadanos y tal, que bueno, Ciudadanos pues te puedes reunir con el Partido Popular, con otros partidos, pero que a una fuerza parlamentaria con casi 4 millones de votantes ni siquiera se le haya llamado, luego podríamos haberlo rechazado, significa un poco la prepotencia de este gobierno socialcomunista que encima le está haciendo juego Ciudadanos, porque a mí me extraña por parte de Rufián que diga que le extraña que se una con Ciudadanos. En Castilla-La Mancha, por ejemplo, en todas las capitales de provincia prácticamente tienen un acuerdo Ciudadanos con el Partido Socialista, entonces yo no entiendo en qué se extrañan, porque llevan pactando igual que pactan con el Partido Popular, han pactado con el Partido Socialista y es normal que estén llegando a acuerdos. Pero yo creo que esto va a ser la coartada, es decir, Ciudadanos va a ser la coartada para lo que pueda llegar a ocurrir. Y están escenificando esa agresividad entre unos y otros. Lo que nosotros tenemos claro es que o se apoya a este gobierno o no se le apoya si le hace oposición. Y nosotros tenemos el compromiso y la lealtad con nuestros votantes para hacer oposición clarísima, no solo con la moción de censura, como por supuesto también ellos han sido los culpables de esta mala gestión. Hay muchísimos
millones de euros lo está pasando muy mal la gente y, por supuesto, nuestra obligación como formación política es la oposición férrea y frontal. Lo que quiero decir es que lo que pueda llegar a ocurrir después de que se ha cesado a la portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, esa mano abierta precisamente al Partido Socialista en determinados acuerdos. Es verdad que los presupuestos por ahora parece que suenan mal, pero yo he oído dirigentes del Partido Popular que ya estaban diciendo que querían llegar a un acuerdo con respecto a los presupuestos, de igual manera a llegar a un acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial, lo que a mí me parece que es legítimo, pero que se diga la verdad y que seamos transparentes porque tenemos una responsabilidad con todos los ciudadanos. Nuestra postura es clara y concisa. Nosotros nos vamos a oponer absolutamente a todas estas maniobras y a este cordón sanitario que han urdido todos los partidos del Consenso Progre contra una formación que es la tercera fuerza parlamentaria y, por lo tanto, nosotros vamos a mantener nuestra posición. Sí, la verdad es que tú has puntualizado y yo era lo que tenía pensado de comentar ahora, ¿no? Es decir, a mí me sorprende que no se haya convocado a Vox a estas reuniones en Moncloa, ¿no? No sé qué es lo que tienen con Vox cuando el presidente Sánchez está gobernando con la ultraizquierda anticonstitucional, ¿no? Y además representa, como bien decía Ricardo hace un momentito, a 4 millones de personas como poco. Pero claro, ayer en plena contraprogramación, porque fue muy curioso ayer, cuando Pablo Casado salió a hacer la rueda de prensa, estaba contraprogramando el gobierno con Iglesias y en La Sexta. Entonces, en función de lo que iba diciendo Pablo Casado, iba respondiendo Pablo Iglesias. Sí, y en un momento Pablo Iglesias estuvo de comentarista de esa cadena para ir comentando la rueda de prensa de Pablo Casado. Y entonces en uno de los momentos, y es donde voy yo a lo que comentas los 4 millones, dice, claro, es que pone un cordón rojo y que dice que para llegar a un acuerdo de presupuestos nos veta a nosotros, la línea roja somos nosotros, y nosotros representamos a 3 millones, pero 3 millones ¿de qué? Vox es la tercera fuerza política, tiene 52 escaños, representa a 4 millones y era la que tenía que estar ahí. Es más, vuelvo otra vez a decir que estas reuniones no se deberían de celebrar en Moncloa, deberían de celebrarse en el Palacio del Congreso de los Diputados, que para eso está, y no deberían ser unipersonales, sino deberían de ser entre diferentes partidos, todos sentados y bajo unas premisas. Si realmente se está por el diálogo, porque claro, luego te sale la señorita o la señora Montero, que hizo unos presupuestos súper maravillosos en Andalucía, que han dejado endeudado a Andalucía para más de 30 años, y viene a decir que, claro, que el señor Casado no quiere dialogar. Es que el señor Casado es muy malo, es que Morenito de Moncloa, está aquí el tío dispuesto a llegar a un acuerdo con él. No, mira usted, Sánchez lo que quiere es la foto, Sánchez lo único que quiere es estigmatizar a Casado, diciendo que tiene efectivamente, el apoyo tiene el apoyo de la oposición, claro. Lo que quiere es estigmatizar a Casado, y lo que quiere es que todos sus portalitos de Belén salgan al rato atizándole. Y hablo de Casado porque no he visto a Santiago Abascal aparecer por allí, porque si no estaría diciendo lo mismo. Si tú ves esa jugada, te puedes anteponer y decir, oye, Hombre, mira, es que como no va la tercera fuerza parlamentaria, yo aprovecho y no voy, y no me presto. Pero aquí hay algo que se nos escapa. Dos jugadas. Hay una de las cosas que se nos escapa, que es la conferencia cajón basura que hace Sánchez. Digo cajón basura porque tenía un título que a mí me recordaba a las preguntas del examen de opinión pública que nos ponía José Luis Dader en la universidad, que eran preguntas de 14 o 15 líneas y había que estudiarse la pregunta para poder responderla, ¿no? Entonces, claro, este tío le meten un título, una conferencia que hablaba de 18 cosas para hablar de lo que viene hablando hace 4 días, transición ecológica, digital, no sé qué, no sé cuándo, y no viene nada. ¿Y qué hace? Convoca al IBEX. Convoca al IBEX 95, que si tú ves por la tarde la bolsa, que seguro que tú lo verías, que eres aficionado a la economía, o tú, Javier, ves cómo el IBEX bajó un 2% y bajó por debajo de los 7.000, afectando duramente al Banco Santander y al BBVA, muy curiosamente. Pero tú fíjate, Fran, me gusta mucho que hagas mención a esa demencia del presidente del gobierno, donde no dijo más que estupideces ideológicas, de que la solución o la salida a los problemas económicos generados por el coronavirus son estas pamplinas, estas chorradas. Ayer mismo leía en prensa que el precio del megakilovatio hora para los grandes consumidores de electricidad, el precio en agosto del mercado ha sido el doble en España que en Francia. Y es un 7% más caro que en Alemania. Lo digo porque si estamos ahora intentando mantener tejido productivo en España,
Pues resulta que para empresas que son grandes consumidoras de electricidad, como todo lo que tiene que ver con la refundición de acero para reciclar o la producción de aluminio, es que el 50% de los costes de las siderúrgicas que son electrointensivas es el precio de la electricidad. Claro. Entonces, a mí me sorprende mucho que el presidente del Gobierno, por ejemplo, teniendo ese problema y cuando aún tenemos en España un tejido productivo razonablemente importante, por ejemplo, de siderurgia, ya sea de primera fundición o de reconversión o de reciclado de metal de chatarra, por así decir, el Gobierno no hace nada en eso. Si queremos tener una economía productiva, una economía industrializada, una economía que tenga menos dependencia de la demanda interna, que es lo que nos pasa ahora, que nuestro mix productivo se basa fundamentalmente en el sector servicios, el cual vive, como todos sabemos, de la demanda interna, y cada vez que la demanda interna cae por una situación de pandemia sanitaria y la falta de confianza y el miedo en lo que eso deriva, ya nos pueden estar inyectando cientos de miles de millones de euros a la economía española, que puesto que tenemos un sector productivo que es servicios mayoritariamente, y puesto que no hay confianza, y puesto que tenemos un tejido productivo industrial escaso y poco exportador en lo que es el conjunto del PIB, así no vamos a remontar. Y esos son los problemas reales, a los cuales este Gobierno no atiende. ¿Queremos mantener el tejido productivo en España? Pues uno de los factores básicos de localización empresarial e industrial son los costes de la electricidad. En eso es en lo que hay que trabajar, pero aquí resulta que, claro, como hemos tenido una política nefasta en esta materia de apostar por las llamadas energías sostenibles, las renovables, que no son sostenibles, que están sostenidas con peajes, con impuestos y con tasas y pagadas por todos los españoles, y eso es lo que encarece la factura del recibo de la luz. Dos cosas, iba a ir ahí. La primera, que cuando me fui a la reunión o a la charla de Sánchez el pasado lunes, ¿no? Es decir, yo si hubiese sido Pablo Casado, directamente no voy. ¿Por qué? Porque sé que la reunión era para chantajearme. Eso es lo primero. Y para decirme que no voy a dialogar. Yo no voy. Y no voy porque no se cita a la tercera fuerza política de España. Porque es importante, yo creo, que estén ahí. Porque representa a 4 millones de españoles, ¿no? Y aparte es socio del Partido Popular en tres comunidades autónomas o 4, que si no fuera por ellos no tendrían los gobiernos. Yo creo que cuando uno tiene compromisos también tiene que responder sobre ello. Y la segunda, en España, y tú lo apuntabas ahora al final de tu intervención, César, es muy complicado poder competir en términos energéticos con Francia. Nosotros dependemos prácticamente de la energía de Francia, le estamos comprando energía procedente de las centrales nucleares, ¿no? Porque claro, aquí tuvimos un grave problema que se llamó y se sigue llamando José Luis Rodríguez Zapatero, y hay un Real Decreto de mayo de 2008 en el cual se regula todo el tema de las energías renovables, por el cual las energías se subvencionan hasta el tuétano, es decir, aquí se estaba subvencionando un kilovatio de producción hasta 0,41 céntimos, cuando en Francia el coste de producción y demás estaba en 15 céntimos. Y eso estaba vinculado a veintitantos años, subvencionado sobre veintitantos años. O sea, tú imagínate la proliferación que hubo aquí en España de campos solares y campos eólicos, pagando los kilovatios hora que produce eso a esa cantidad de dinero, cuando realmente nosotros estamos pagando menos por consumo que lo que cuesta producirlo, ¿no? Entonces al final se va. Claro, pero el problema particular yo no creo que sea la modalidad tampoco energética, que también evidentemente es que no hay una visión geoestratégica nacional a nivel energético, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de todas estas cuestiones que son de sentido común, el gran problema que tenemos es que tenemos unos gobernantes desde hace mucho tiempo que están pensando más en la foto esa que tú comentabas, que quieren enseñar en Bruselas a sus financiadores o a determinada burocracia o a determinadas fuerzas económicas globales, que es lo que ellos pretenden, pero no piensan realmente en la realidad de los españoles. Entonces, evidentemente, no hay una política energética y no la va a haber, pero no porque es que ellos ni siquiera piensan en el mix mejor para nuestro sistema productivo ni nada, es que ellos no piensan en lo nacional, él simplemente lo que quiere es ir allí arriba, decir que se ha traído dinero, que le han financiado y quedar bien con los de arriba, pero claro, ellos están ahí puestos por la soberanía nacional, por los españoles, y lo que tendrían que hacer es servir a los españoles, al sistema productivo español y a los ciudadanos españoles que lo están pasando muy mal en esta crisis que han gestionado ellos de una manera absolutamente negligente, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre, claro. Es decir, porque atacan las nucleares, por ejemplo, aquí en España, pero luego le compran a Francia, ¿no? Y han vendido al mejor postor toda nuestra industria, todos nuestros sectores geoestratégicos,
Bueno, eso fue condición sine qua non para entrar en la Unión Europea. Claro, sí. Ojo, que también hay que bueno, decirlo. pero entonces menuda negociación. Pero por eso nos vino tanta pasta como nos vino. Vale, me parece fenomenal, pero tú te vas allí arriba simplemente para decir, No, bueno... yo estoy de acuerdo contigo en menuda negociación, ¿eh? Bueno, menuda negociación. Es decir, aquí lo venden como la panacea, pero resulta que ahora en la crisis que tenemos, resulta que nos habían dicho que solamente íbamos a tener que vivir del sector servicios, de los hoteles, del turismo, y ahora cuando se ha visto la crisis, resulta que claro, ¿qué es lo que va a ocurrir ahora en otoño? A nivel de crisis económica, la industria la teníamos que desarticular, comprar la energía a los de fuera, hasta el sector primario lo están arruinando, evidentemente, porque no están defendiendo. Ha habido un acuerdo, por ejemplo, entre la Unión Europea y Estados Unidos para quitar determinados aranceles, y el arancel al aceite de oliva, al vino o al queso que tenemos aquí, eso tampoco, como no hacen diplomacia, porque ellos van allí, ellos van a Bruselas a lo que les digan, o sea, no defienden el interés nacional de España, y ese es el gran problema que tenemos en los políticos del consenso progre, es decir, que no defienden la soberanía nacional y los intereses de España, muy complicado, desde hace mucho tiempo. Es muy complicado que defiendan a España y a los españoles porque no son capaces de ponerse en los zapatos de un español de a pie. Son incapaces, y lo hemos visto, este gobierno ha sido incapaz de acercarse a un hospital durante el confinamiento, ha sido incapaz de acercarse a una residencia de mayores donde han fallecido más de 27.000 de nuestros compatriotas, ¿no? Entonces, son incapaces de calzarse los pies, salir al campo, llenarse un día de barro y ver cómo se plantan tomates y ver que el agricultor está ahí, que por cierto, es a uno de los sectores que hay que agradecerle el trabajo que han estado haciendo durante toda la pandemia, que gracias a ellos tenemos todo tipo de alimentación, frutas frescas, hortalizas. ¿Y qué pasa con la PAC, que han reducido un 10%? Fíjate, yo creo que siempre que este gobierno no pierda la ocasión de demostrar que lo que pretende no es diagnosticar la realidad para solucionar los problemas, que eso es en síntesis la labor de un gobierno, sino que lo que pretende es imponer su putrefacta ideología a la realidad, con consecuencias nefastas cada vez que eso en la historia de la humanidad se ha intentado. Ahora mismo me estoy acordando unas declaraciones que oía ayer o antes de ayer en la radio, no recuerdo de qué, creo que era de alguien del gobierno de Canarias, que decía que como el tema del coronavirus no se arregle y el turismo no se reactive, la tasa de paro a la que podría llegar Canarias es del 40%. Bien. Me estoy acordando, y recordaréis vosotros también, que hace no mucho tiempo, hace un año y medio, 2, el gobierno dio orden de paralizar las prospecciones que quería hacer Repsol frente a las costas de Canarias, porque hay grandes probabilidades de que allí haya una bolsa de petróleo que sea extraíble y que sea rentable comercializar. Y todo nunca mejor dicho, el ecosistema este de rastafaris y no rastafaris subvencionados y tal, montando el pollo, diciendo que lo que había que proteger era nuestra industria, que era el turismo. Como además haciendo el falso análisis o la falsa asociación de que el mero hecho de extraer petróleo con una plataforma en alta mar, eso implícitamente es malo para el medio ambiente, cuando hay toda una tecnología de seguridad para que no haya ningún percance con ese tipo de problemas. Hay cientos de plataformas petrolíferas en el mundo, y ninguna de ellas, salvo una o dos cada 5 o 10 años, sufre algún percance medioambiental. Pero es que hay infinidad, o hay muchísimas plataformas petroleras en alta mar extrayendo crudo, ¿verdad? Y no hay ningún problema, y está demostrado que se puede hacer. Infunden esos miedos ideológicos para constreñir el desarrollo económico, para mantener a toda una población evidentemente adicta a unas políticas y con poco margen de maniobra. Esa es la síntesis del socialismo, y es lo que se ha aplicado en Andalucía en 40 años hasta que llegó el Partido Popular a gobernar. El debate de presupuestos, que como les decimos está capitalizando la agenda política, pero que en realidad no es un debate acerca de números, sino de posturas políticas. Tendremos que seguir muy atentos para ver qué es lo que ocurre, y al final seguramente se doblegarán los votos a base de concesiones, como hace siempre Pedro Sánchez. Hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablarles de esa obsesión que tiene el presidente del Gobierno por perjudicar la imagen de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Cada vez que hay un contagio, le echa la culpa al Gobierno madrileño. Ahora les contamos. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado. Hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contertulio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la Resistencia. En patreon.com/Distrito TV o llamando al 913-719-167.
cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardo 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. ¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es Bio? Pues Bio es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera, es decir, nuestra habitación, nuestra casa lo va a limpiar perfectamente. Es un sistema donde a través de sus 5 filtros, entre ellos el EPA, el ultravioleta para matar virus y bacterias, vamos a conseguir eso, tener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura, esté oxigenada. La mejor manera de conocer un producto es probándolo. Por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla, porque seguro que os va a encantar Bio. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿La tienes ya habitada pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tus inquilinos? Estas son algunas preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda, con más de 12 años de experiencia, ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para solventar judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres olvidarte de las preocupaciones y cobrar el 3 de cada mes, infórmate sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900 120 121 o entrando en su página web arrenda.es. El gobierno de Pedro Sánchez se encuentra en plena ofensiva para culpabilizar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de la preocupante situación que está alcanzando esta segunda ola del coronavirus en España. Sin embargo, en sus ataques olvida que todas las comunidades autónomas superan ampliamente la media de contagios que se registra en toda Europa. De hecho, el riesgo de contagiarse en cualquier parte de España, sin contar a Madrid, es 6 veces superior al de hacerlo en cualquier país de la Unión. Sin embargo, parece que hay una consigna política
para tratar de desgastar la figura de la presidenta Díaz Ayuso, poniendo el foco en Madrid. Incluso el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, se permitió hablar de bomba radioactiva vírica en la capital de España. En el 80% de los casos que nos han llegado vinieron todos de la bomba radioactiva vírica que se plantó en Madrid. ¿Se imaginan ustedes un político del PP o de Vox culpando, no sé, a una determinada zona, a un determinado barrio de ser una bomba radiactiva vírica y que si sus ciudadanos se desplazan a otro lado van a contagiar? Pues eso lo dicen desde el Partido Socialista y no pasa absolutamente nada. Don Ricardo, ¿qué le parece? Me parece una auténtica barbaridad, de tantas barbaridades que hemos visto precisamente cuando estábamos en el Estado, cuando estábamos confinados, que a mí me disteis la oportunidad de hablar con vosotros de todas las barbaridades que dijo Emiliano García Paje precisamente durante el confinamiento y con la crisis sanitaria. Es un irresponsable absoluto, es decir, echarle la culpa a unos determinados ciudadanos Está y no asumir, a los madrileños. sí, y no asumir su responsabilidad. Es una barbaridad además, porque hay tantísimos ciudadanos, bueno, es que da igual que no fuéramos vecinos, pero es que hay tantísimos ascendientes de manchegos y claro, pues tienen se mueven, porque los españoles nos movemos, pero echarle la culpa a una comunidad autónoma me parece absolutamente una barbaridad. Es decir, lleva echando balones fuera desde que empezó la crisis sanitaria y él ha tenido una responsabilidad brutal en la mala gestión en la que, por ejemplo, la provincia de Ciudad Real ha tenido más fallecidos que Polonia o que Armenia, ¿no? Entonces, que él asuma su responsabilidad, o la foto esa que se hizo famosa, ¿te acuerdas, Javier, con los respiradores esos que luego resulta, se hizo una foto aquí en el aeropuerto de Barajas diciendo que había traído unos respiradores para ayudar a la gente en el hospital de Alcázar o de Tomelloso, y resulta que no servían para nada esos respiradores? O sea, se tendría que avergonzar, se tenía que callar y tenía que ser más prudente, porque hablar de bombas radioactivas, vírica, y echándole la culpa a una comunidad autónoma, a un territorio de España, a los españoles, me parece que le eche la culpa, lo que tiene que hacer es echarle la culpa al presidente de su partido, que es el que ha gestionado toda esta pandemia de una manera absolutamente nefasta, y es lo que tendría que hacer, y pedirle responsabilidad a Simón, responsabilidad a Pedro Sánchez y responsabilidad a todos de todas estas negligencias que han cometido. En Tomelloso salió en la prensa francesa, como el Wuhan de La Mancha, ¿no? Entonces, se tendría que callar, tendría que tener un mínimo de vergüenza. Y sobre todo cuando, bueno, bien pensado, yo creo que el señor Paje tiene razón, sí, Madrid se convirtió en una bomba radiactiva vírica el 8 de marzo, claro, con la convocatoria a la manifestación feminazi. ¿O es que nos hemos olvidado ya de esa mujer que fue a saludar a las ministras de la cabecera y se oye que no se besa, que no se besa, que no se besa? ¿Por qué? Porque ya sabían que estaba el bicho entre nosotros. Y que cayeron todas, ¿eh? Sí, sí, y toda esa cabecera, exactamente, menos la señora Cela, si no recuerdo mal, el resto... Cela llevaba guantes. Y además, exactamente, no, pero es porque es tradición en la manifestación feminista ir con guantes, que luego lo dijeron, hay que en fin, por recordar sus mentiras. Claro, evidentemente. Entonces, claro que sí, Madrid, por otra parte, la bomba radiactiva vírica, más que en Madrid en general, donde estás en Barajas, cuya gestión es incompetencia del Gobierno central, que por segunda vez no ha hecho lo necesario para impedir o minimizar al menos el número de personas que entran contagiadas de este virus por el aeropuerto de Madrid, que es el más transitado de España. Y eso es responsabilidad del Gobierno. Eso, señor Paje, evidentemente no le interesa. No le interesa, ¿no? Pero si vamos a hablar de bombas radiactivas víricas, bueno, pues la semana pasada resulta que Aragón comunicó 46,9 muertos por millón de habitantes. Madrid, 14,6, es decir, 3 veces menos. Pero claro, en Aragón, como hay socialistas gobernando, igual allí no hay bomba vírica, solo lo hay en Madrid. Pero claro, es que con Madrid lo hemos visto en muchas ocasiones. Según los estudios del Instituto Nacional de Estadística, la comunidad con más muertos por 100.000 habitantes es Extremadura, sí. El que menos es La Rioja y el siguiente que menos es Madrid, con 1 por cada 100.000 habitantes. Pues ahí lo tenemos. La Comunidad de Madrid resulta que para hacer los test PCR, por ejemplo, ahora que volvemos al inicio del colegio, de la apertura de los colegios, evidentemente, si le hacemos las pruebas PCR a principios de agosto a los profesores, pues no tendría mucho sentido. Lo lógico es hacer esas pruebas PCR cuanto más cercano al momento de abrir los colegios para que la validez de la prueba se mantenga razonablemente, ¿verdad? Porque claro, si porque tenemos que hacerle pruebas a 100.000 profesores
Es que nos olvidamos que en Madrid el tamaño de la gestión de esta comunidad autónoma, por las dimensiones, sobre todo de la capital, es todo a lo bestia. Entonces, se van a hacer 100.000 pruebas a profesores, 16.000 al día. Madrid está haciendo 26.000 pruebas PCR todos los días. Se habilitan 6 edificios nada menos para hacer esas pruebas, y porque solamente en uno de ellos se producen aglomeraciones, porque además la gente llega con demasiada antelación a la hora prevista, que eso no es culpa, digo yo, de la Comunidad de Madrid, ¿verdad? Pues ya le montan el pollo a la Comunidad de Madrid y en especial a la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Oiga, pero es que estamos haciendo 16.000 pruebas a profesores todos los días hasta llegar a un total de 100.000 para asegurarnos que el total del profesorado de secundaria que va a comenzar las clases en breve tenga una prueba PCR lo más cercana posible al momento de comenzar las clases, para tener una mínima fiabilidad de en qué situación está el profesorado con respecto al comienzo del curso. Claro, si hubiera hecho las pruebas en agosto, a lo mejor le dirían, y con razón, ahí sí, con razón, oiga, pero es que falta un mes, es que ¿qué pasa? Que en un mes un profesor o profesora no se puede contagiar. Y tendría lógica. Ahora, pero como lo hace de forma razonable, entonces le critican que en un edificio de 6 ha habido aglomeraciones. Y cuando además el ratio de mortalidad de Madrid en esta última oleada es muchísimo menor que de otras comunidades socialistas, cuando además Madrid tiene el grandísimo problema de que por sus condiciones de reparto de la población o de densidad de población, que no me salía, es mucho más difícil controlar el virus que en otras partes de España, donde fundamentalmente hay ciudades o pueblos no muy grandes y hay una gran dispersión de población, o hay grandes partes del territorio de esa comunidad autónoma que no están habitadas siquiera. Esa es la gran dificultad que tiene Madrid, pero no ponemos el mismo énfasis en que el aeropuerto, por ejemplo, el aeropuerto de Barajas esté controlado y haya unas pruebas. En otros aeropuertos del mundo te hacen la PCR en cuanto aterrizas. ¿Por qué en Madrid no se puede? No, en eso tienes razón, y eso es lo que ha terminado con el turismo en las Islas Canarias en los últimos días, ¿no? La negativa del gobierno comunista de Sánchez e Iglesias a hacer PCRs a los turistas que llegaban, o los bien en origen o bien en estaban dispuestos a PCRs sufragar y ellos pagaban las PCR en origen. Estaban dispuestos a poner dinero lo que hiciera falta. Entonces, el tema de los aeropuertos es claramente el gobierno ha hecho inacción, como en el 99,9% periódico puro de todas las acciones que ha tenido que llevar a cabo con el tema del coronavirus, ¿no? El tema de los aeropuertos lo puedes ver claramente en la Constitución, en el 149.1.16. Ahí lo ves, en el que te dice que política exterior y sanidad pertenecen directamente al gobierno, independientemente de las competencias que tenga cada una de las comunidades autónomas. Vayamos por parte. En cuanto al buen hombre, este señor Paje, que parece el Paje de Sánchez, ¿no? Más que el presidente de Castilla-La Mancha. Paradójicamente, cuando las cosas le van bien en empleo, como le han ido en la última encuesta, saca pecho, pero hasta donde yo sé, Toledo genera poco trabajo. Ciudad Real, que yo la quiero mucho, que además es vecina de Extremadura, de Badajoz, tampoco genera mucho trabajo. El trabajo que adquieren los castellanos manchegos, el 90% depende de Madrid. Vamos a ver. Para obtener trabajos y sacar pecho de que hemos bajado el paro en la comunidad autónoma, Madrid es cojonudo. Pero a la hora de los contagios de coronavirus, Madrid es una bomba vírica. Claro que sí, claro que es una bomba vírica, la que instaló Irene Montero en el Paseo de la Castellana el día 8 de marzo, como bien decía César. Esa es la verdadera bomba vírica. Pero claro, el tema de Madrid no viene porque sea una bomba vírica o deje de ser, o porque haya una ratio inferior a una comunidad autónoma socialista o otra que gobierne el PNV, tal. El tema de Madrid viene por otros motivos, y viene por motivos políticos. El Partido Socialista no toca pelo en Madrid desde hace 25 años, ni en la Comunidad de Madrid, y no tocó pelo en el Ayuntamiento por egoísta Pedro Sánchez, porque Esperanza Aguirre le daba el apoyo a Carmona, ¿no? Entonces, el verdadero problema está ahí. El verdadero problema está en que el gobierno de España, Sánchez, y el mismo Simón, que tendría que estar en prisión preventiva en estos momentos, directamente, es que es un tío que no hay día que diga una verdad. Es todo mentira, es una mentira con patas, es el clon de su propio jefe de Moncloa, ¿no? Entonces, el tema es político, el tema es oponerse a buscando. ¿Qué busca? Y esto me lleva a la primera parte del programa, es decir, a el tema de Inés Arrimada y el apoyo a los presupuestos. Aquí están haciendo un cambio de juego y un cambio de cromos.
Ya lo dijo Franco cuando autorizó la segunda manifestación. Franco el de ahora, ¿quieres decir? Sí, sí, claro. Ah, vale, vale. No el de antes. No, Claro, porque hubiese dicho el generalísimo o el jefe del Estado, ¿sabes? Ya Franco lo dijo, ¿no? Que le iba a montar una moción de censura. De José Manuel ¿no? Franco, el delegado del Gobierno de Madrid. Efectivamente, de José Manuel Franco. Que le iba a montar una moción de censura para callar que había autorizado por segunda vez un infectódromo en Madrid, ¿no? Con la manifestación de los mal llamados negacionistas, porque todos sabemos que esa palabra negacionista se llamaba a todo aquel que negaba el holocausto nazi, ¿no? Con lo cual yo creo que comparar una cosa y otra no tiene mucho sentido y habría que buscarle otro adjetivo, pero a lo que iba. Es decir, aquí lo que veo yo es un cambio de cromos y en el momento que aprueben los presupuestos generales del Estado, Isabel Díaz Ayuso va a tener una moción de censura y vamos a tener a Guado de presidente de la Comunidad de Madrid. Ese es el juego de trono, nunca mejor dicho, y ese es lo que se está jugando en estos momentos entre Moncloa, Ciudadanos y el PSOE y Podemos. Puede ser, no sé, yo lo veo, no había llegado a ese juego de tronos, pero sí, evidentemente puede ocurrir. Hombre, evidentemente vamos a ver, para Pedro Sánchez y el Palacio de la Moncloa, el Gobierno de la Comunidad de Madrid es una referencia de oposición muy clara, sí. Y les duele terriblemente que esté en manos del Partido Popular. Sí, no, y además la suavidad de Podemos últimamente con Ciudadanos y Ciudadanos con Podemos, es decir, que no nos podíamos imaginar que no tuvieran ningún tipo de agresividad, entonces sí que puede haber ahí vasos comunicantes. No, y es que además no olvidemos que la Comunidad de Madrid, al igual que Galicia y demás, fueron las primeras en tomar medidas ante la llegada del coronavirus, ¿no? Y fueron las primeras en plantarle cara, por decirlo de alguna forma, al gobierno. Y cuando, por cierto, cuando la Comunidad de Madrid cierra los colegios, el señor Paje le dijo que eso era una barbaridad, por ejemplo. Exacto. Y Chimo Exacto. Puig. Claro, o cuando la señora Díaz Ayuso resulta que su gran delito fue comprar mascarillas con un nivel de protección mucho mayor que las quirúrgicas, las FFP2, me estoy refiriendo, la pusieron al caldo porque es que eran demasiado buenas. Y luego salió Simón diciendo que es que no eran útiles, pero luego resulta que el Ministerio de Trabajo también estaba comprando ese mismo modelo de mascarilla que previamente había comprado a un amigo de Ábalos, la Comunidad de Madrid. Que le ha vuelto a comprar por segunda vez. Por segunda vez, sí, además empresas que no tienen, si mal no recuerdo, ninguna acreditación ni trayectoria en el mundo del abastecimiento de material sanitario, sino que son empresas creadas o que se están dedicando a esto, en fin, porque la coyuntura ayuda, ¿verdad? Y hay buenos contactos y línea directa, ¿no? O comprar EPIs a un precio muy superior al de mercado, como le ha pasado a la señorilla, que lo compró, si mal no recuerdo la cantidad, por tanto no quiero decir. Fueron dos empresas catalanas de su entorno. Pero sí, pero comprándola 4, 5 o 6 veces más caro que lo podía haber comprado por esa mala gestión. El señor Paje, por cierto, el que mantuvo el hospital de Toledo cerrado, que es un hospital que ya está construido, que está equipado, pero que no se ha inaugurado simplemente porque aún faltaba hacer toda la contratación de personal sanitario, hay fotos y vídeos en internet que lo acreditan, tiene 800 camas y no lo quiso abrir. No iba por ahí. Es que lo que te iba a decir es que no se había hecho aún la foto. Que no, pero sí claro. Se hizo la foto inaugurándolo, pero no había entrado en funcionamiento. Inaugurado estaba. La foto, Fran, que estamos hablando de Paje, vamos a ver, que este es el rey de la demagogia y la propaganda. Evidentemente, la foto sí se la hizo, pero el hospital no entró en funcionamiento porque faltaba todo el procedimiento de contratación de personal de médicos, enfermerías, sanitarios, administrativos. Entonces se critica a Madrid porque no contrata sanitarios. No, se critica a Madrid. Y se le da manga ancha a Paje porque no los contrata. Se critica a Madrid, permítame un segundito, por favor. Se critica a Madrid, por ejemplo, por construir un hospital especializado en pandemias y resulta que otras autonomías ya han anunciado que van a hacer lo mismo. Es que, si os fijáis, la inmensa mayoría, las autonomías, otras autonomías están haciendo justo lo mismo que Madrid, pero semanas o meses después. Porque ven que funciona. Porque ven que funciona. Y esas no son criticadas. La mala es Ayuso. La mala es una comunidad que ha tenido que gestionar la ciudad más grande de España, donde el potencial de contagio por las propias condiciones de la ciudad era el más grande, sin la ayuda del Gobierno central para controlar una de las principales vías de entrada, que no me cansaré de repetir, lo que es el aeropuerto de Barajas, sin tener esa ayuda, donde además la izquierda siempre ha tenido Madrid como gran escenario de concentración de sus aquelarres y sus gilipolleces varias en la calle y haciendo el indio como suelen hacer, ¿verdad? Como el 8M, este tipo de cosas. Pues sin tener toda esa ayuda y con esas características resulta que la gestión que ha hecho la Comunidad de Madrid ha sido razonablemente buena para cómo estaba el patio. O, por ejemplo, es que se han derivado 12.000 ancianos en el periodo de alarma, entre marzo y junio, desde las residencias de ancianos a los hospitales se derivaron a 12.000 mayores, con criterio exclusivamente médico. No hay un solo documento de la Comunidad de Madrid firmado por un político
donde se den instrucciones de denegar hospitalización en razón de edad, como sí lo hay en Cataluña. Pero aquí la mala es la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid se ha operado con criterios estrictamente médicos, donde los médicos valoraban caso por caso, en el caso de personas residentes en residencias de ancianos, si se derivaba o no en función de patologías previas o en función de factores estrictamente médicos. Pero se ha intentado siempre crear confusión y lanzar insidias y mentiras contra la Comunidad de Madrid, precisamente por eso, porque llevan 25 años sin poder gobernarla, es la primera comunidad autónoma y ya tienen muchísimas ganas de hacerse con ella. Sí. Bueno, Ayuso tendrá que mirar sus espaldas, no vaya a ser que le pase también lo que le ha podido pasar a Cayetano Álvarez de Toledo y bueno, eso es un problema de ellos, ¿eh? Otra cosa es en relación a lo que me estás comentando, yo estoy de acuerdo con lo de unas autonomías lo han hecho, otras autonomías no lo han hecho, pero yo, como criticamos en nuestra formación, efectivamente la administración que tenemos a través del sistema autonómico, el problema es ese para nosotros. Es decir, ¿por qué en España tenemos la mayor tasa de fallecidos cada 100.000 habitantes? ¿Por qué ha bajado el PIB trimestral de una manera brutal? A lo mejor es que la administración que tenemos no está al servicio de los españoles, porque aquí están muchos políticos diciendo, es que en esta autonomía se hace esto, es que hay una bomba viral en Madrid, es que esto no lo han hecho tal, pero la realidad es que hay unos datos absolutamente brutales de fallecidos en España, 50.000 fallecidos, y además tenemos una crisis económica absolutamente brutal, y quizás no se lo pregunta nadie, pero yo lo he dicho varias veces en este programa, puede ser que precisamente tengamos esa incidencia en el tema del COVID, porque no tenemos un mando único, porque no tenemos una administración clara, que haya tomado decisiones transparentes y rápidas, y precisamente tenemos un sistema autonómico que, como están transferidas las competencias, resulta que no han actuado de manera rápida y nos ha pillado una crisis sanitaria y ha habido más fallecidos que en ningún sitio. Ricardo, ostentamos el lamentable récord de tener el peor gobierno de todo el mundo, el que peor ha gestionado, y no es que lo diga yo, es que lo han dicho diversos organismos internacionales, diversos analistas que han venido a decir que tanto en materia sanitaria como en materia económica estamos en las peores manos posibles. El COVID ha sido lo mismo, la pandemia ha sido lo mismo para todo el mundo. Sí, pero cada gobierno lo ha administrado a su manera. Sí, sí. Lamentablemente hemos estado en las peores manos, en el peor momento, que ha administrado muy mal sanitariamente y muy mal económicamente. Estoy de acuerdo contigo, pero que además de que tenemos a los peores gobernantes y más irresponsables de todo el panorama de Occidente, puede ser que también tengamos un sistema administrativo a nivel de 17 taifas autonómicas con unas competencias cedidas y con una poca capacidad de rapidez que puede haber dado lugar también a esos fallecimientos, a esa desconexión entre las residencias y los centros sanitarios, a una connivencia. El sistema autonómico divide las autoridades y perjudica, pero es que en este caso, encima lo que perjudicó es que ese Ministerio de Sanidad quiso quedarse con la competencia máxima cuando durante 2 décadas la competencia ha sido autonómica. Estaba vacío. Claro, en fin, que ha hecho justamente lo contrario. Si el sistema es malo y peligroso, encima lo empeoró al querer asumir ese mando. Efectivamente, han tomado decisiones erróneas. A mí, hombre, a ver, te lo digo hasta con cariño si quieres, ¿vale? Pero hombre, no me aproveches el coronavirus para barrer para casa, porque yo sé que en Vox siempre estáis en contra del sistema autonómico, etcétera, etcétera, y a ver... No, barro para casa no, te quiero decir, es como si me quieres decir que estamos hablando de una política y yo no he hablado a nivel personal o tal, y yo digo cuál es mi visión de toda esta crisis. Sí, que lo sé. Estás hablando Paje enfrentada con Ayuso y Ayuso enfrentada con el de Aragón. Pues yo te digo, nosotros criticamos el sistema autonómico porque consideramos... No sé, la transformación o la eliminación del sistema autonómico, hasta donde yo recuerdo, y si no es así tú me corriges, eliminar el sistema autonómico es uno de los puntos programáticos de Vox. Eso siempre, hasta donde yo recuerdo, ha sido así siempre. Sí, ¿no? reformarlo. Entonces, el sistema, claro, pero una cosa es que un sistema concreto descentralizado tenga ineficiencias que es necesario corregir, suprimir, y es necesario hacer eficiente el gasto. Y otra cosa es que eso se pudiera hacer de la noche a la mañana y con lo cual es inviable. En este caso, el sistema autonómico ha tenido muchas cosas buenas. Y es que tú imagínate que si no hubiera estado el Estado autonómico, hay autonomías donde hay buenos gobiernos con buena capacidad de gestión, como ha sido Madrid, como ha sido Andalucía, como ha sido Murcia, como ha sido Galicia, donde se han tomado decisiones muy acertadas y muy aceleradas y con rapidez y con capacidad de gestión rápida, y eso es lo que ha hecho mucho menor la incidencia de la enfermedad. Pero bueno, yo no estoy de acuerdo contigo, César, porque vamos a ver, un sistema nacional de salud que sea objetivo, que no tenga gerentes autonómicos en los hospitales absolutamente politizados, como tiene, por ejemplo, que yo conozco en Castilla-La Mancha a nivel de decisiones que han tomado, porque han negado
en todo momento el colapso, por ejemplo, de las urgencias o de las UCIs, precisamente porque la cesión de las competencias desde el Estado Nacional a las autonomías se utiliza como una herramienta política, en vez de como una herramienta al servicio de los españoles. Yo creo que objetivamente un Estado bien armado tiene que funcionar independientemente de los gobernantes. Y yo lo que digo es que tenemos un Estado deslavazado porque tenemos un sistema autonómico, un desarrollo autonómico que no está bien articulado, ¿no? Entonces, porque esa descentralización también se puede hacer con un mando único. Hay estados absolutamente unitarios que también tienen descentralización administrativa, o tienes a Francia o tienes otros países de Europa. Es decir, el problema es que aquí está todo politizado a través de las autonomías y no se han tomado decisiones, se han peleado, y cuando te llega una crisis sanitaria o una pandemia como la que nos ha llegado, pues no hay capacidad de decisión. Tú lo has dicho muy bien, mientras en Madrid se cerraban los colegios, este señor Emiliano García Paje, que estamos a 60 kilómetros de Toledo desde aquí de Madrid, resulta que dijo que lo que querían algunos es irse 15 días de vacaciones. Entonces, esa desconexión entre los políticos a través de unos sistemas autonómicos que se han convertido en taifas de políticos demagogos y populistas, lo que ha perjudicado es a los ciudadanos españoles, es lo que yo digo. Luego, si quieres, analizamos objetivamente la gestión de cada uno, pero yo digo mi opinión. Y claro, como hay 50.000 muertos encima de la mesa, yo digo que gran parte de la culpa ha sido también el sistema autonómico que tenemos. Está claro que habrá sistemas mejores y peores, pero lo peor de todo ello es que sea bueno o malo el sistema, si estamos en manos de políticos mediocres, incapaces o que no saben dirigir, eso es lo que al final pagamos los ciudadanos. Y eso es lo que da la impresión que es lo que ha ocurrido en España. Como les decimos, el peor gobierno del mundo en cuanto a gestión sanitaria y en cuanto a gestión económica. Hacemos una pausa y ahora sí vamos a hablar de Franco, tal como proponíais antes, pero del de antes, el Franco de antes, porque esta obsesión del gobierno de Pedro Sánchez con el tema del franquismo, con el tema de la revancha, del guerracivilismo y de la memoria histórica, ha llevado a una situación realmente compleja. El mes pasado, en agosto, resulta que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, anuló una orden de la Fiscalía que impedía la injerencia de los tribunales argentinos en la jurisprudencia, en la jurisdicción española de la justicia. Al anular esa orden, ha conseguido que una jueza, que es el alter ego de Baltasar Garzón en Argentina, haya podido llamar a declarar a Rodolfo Marcín Villa, asegurando que tiene relación con crímenes del franquismo. Una pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida. Que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno.
Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Para seguir viendo Distrito Televisión, tiene usted que resintonizar su televisor. Con la llegada del 5G a la telefonía móvil hay que dejar espacio libre en el espectro radioeléctrico. En Madrid se nos ve en el canal 57. Pues bien, a partir de ahora se nos verá en el 48. Y si vive usted en la zona de Pozuelo, también en el 24. Y si vive en la de Alcobendas, en el 27. Toda la Comunidad de Madrid en la 48. Pero en la zona de Pozuelo, Majadahonda, Las Rozas, Boadilla del Monte, Villaviciosa de Odón, Villanueva de la Cañada, Villanueva del Pardillo, Brunete y Sevilla la Nueva, además en la 24. Y en la zona de Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos, Algete, San Agustín de Guadalix, Paracuellos del Jarama, Daganzo de Arriba, Fuente el Saz, El Molar, Cobeña y Ajalbir, además de la 48, también en la 27. A estas zonas llegamos por 2 frecuencias. Elija la que mejor se vea. Debe usted sintonizar su televisión con el mando a distancia. Es muy fácil. Entre en menú y busque la opción Ajustes, Configuración o Sintonización. Una vez ahí, encontrará una opción llamada Búsqueda de canales o Sintonización. Puede optar por la sintonización automática o la manual. Si elige automática, el televisor buscará los canales que se reciben en su zona y se los mostrará en una lista. Una vez los vea, podrá usted ordenarlos a su gusto poniendo sus favoritos en los números del mando a distancia que usted elija. Eso lo podrá hacer en menú y buscando la opción Ordenar canales o Crear lista de favoritos. Si elige la opción manual, deberá elegir el canal 48 para que el televisor lo busque y una vez localizado, colocarlo en el número de mando que usted quiera. Si está en la zona de Pozuelo, busque también el 24 y en la de Alcobendas también el 27. Cuando acabe, pulse Salir o Exit. Es muy fácil, solo tiene que resintonizar su televisor para seguir viendo Distrito Televisión. ¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es BIOU? Pues BIOU es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera, es decir, nuestra habitación, nuestra casa lo va a limpiar perfectamente. Es un sistema donde a través de sus 5 filtros, entre ellos el EPA, el ultravioleta para matar virus y bacterias, vamos a conseguir eso, obtener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura, esté oxigenada. La mejor manera de conocer un producto es probándolo. Por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla, porque seguro que os va a encantar BIOU. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado.